Buenos días, mis queridos hermanos y nuestros amigos que nos acompañan una vez más en este domingo para compartir este tiempo que hemos separado semanalmente para escudriñar las Escrituras y así poder profundizar nuestra relación con nuestro buen Dios. Y en esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre el Evangelio de Juan. En el mundo en el que vivimos, la palabra estrategia se ha vuelto muy importante. Hoy hay estrategias de mercado, estrategias políticas, estrategias de defensa militar, estrategias de liderazgo, estrategias para bajar de peso, estrategias deportivas, y podemos encontrar miles o quizás me atrevo a afirmar millones de libros que nos hablan de todo tipo de estrategias. Así que la palabra estrategia podríamos decirlo, está de moda. Pero en realidad, ¿qué es lo que queremos decir cuando utilizamos la palabra estrategia? El Diccionario General de la Lengua Española define esta palabra de la siguiente manera: serie de acciones muy meditadas encaminadas hacia un fin determinado. Así que una estrategia, ¿qué es lo que busca? Un fin determinado, lograr algo después de haber analizado dicho asunto y decidir cuál es el camino a seguir para lograr ese objetivo. De modo que la palabra estrategia tiene un tono sofisticado, podríamos decirlo, y muy intelectual. La iglesia no escapa al encanto de esa palabra estrategia. Y tenemos también en la iglesia, por ejemplo, estrategias de crecimiento, estrategias de administración eclesial, estrategias para atraer a los jóvenes, estrategias de liderazgo, estrategias de oración, estrategias de lectura bíblica y etcétera, acompañadas de la famosa palabra estrategia. Lo interesante es que en la Biblia no aparece la palabra estrategia como tal, pero sí aparece una que se asemeja mucho, pero que tiene un significado menos brillante y menos pomposo, y es la palabra estratagema, que viene de la palabra griega kubeia. Y esta se relaciona con una forma engañosa de alcanzar un fin a través de la astucia o la trampa, pero que al igual incluye meditación del fin que se pretende alcanzar. Y me pregunto, o mientras escribía el tema del sermón, me preguntaba, ¿qué fue primero, estrategia o estratagema? En el diccionario aparece primero estratagema por el orden de vocabulario, ¿cierto? Pero al igual que el dilema del huevo y la gallina, creo que no llegaré muy lejos con eso, así que lo dejaré así. La palabra estrategia, entonces, podría tener un primo hermano de oscuro pasado. Y no quiero que esta introducción al sermón o el sermón en sí se nos convierta en una conversación o en un debate semántico, ni tampoco filosófico, que al final del día no nos conducirá a ningún lugar. Por el contrario, quiero que veamos que desde el comienzo del ministerio de Jesús, los judíos utilizaron diversas estrategias o estratagemas para tratar de rechazarlo y así tranquilamente poder eliminarlo. En el texto que veremos hoy precisamente se revela cuál fue esa estrategia que los judíos religiosos quisieron usar contra Jesús. O podríamos, para el caso, en esta mañana, usar la palabra estratagema, porque al fin y al cabo prácticamente vendría a ser lo mismo. Parte de su estrategia, de la estrategia de los judíos, fue separar las enseñanzas de Jesús de sus obras. O sea, ponerlo aparte. Para de esta manera poder condenarlo, no por lo que hacía, sino por lo que decía, por lo que había dicho. Lo sorprendente es que esta estrategia es la misma que millones de personas continúan usando hoy para rechazar a Jesús. Una pregunta que vale la pena hacernos desde el comienzo hoy del sermón es: ¿se puede separar lo que Jesús dijo
de lo que Jesús hizo? Los creyentes sabemos que no es posible. Ambas cosas van unidas inseparablemente. Sin embargo, esa fue precisamente la estratagema que intentaron utilizar los religiosos del tiempo de Jesús para poder eliminarlo definitivamente de sus vidas. Así que, ¿cuál es? Esa será la pregunta que trataremos de responder hoy y por lo menos dejar alguna inquietud. ¿Cuál es tu estrategia para rechazar a Jesús? Los judíos propusieron su estrategia y Jesús la destruyó con un argumento magistral. Por eso quiero invitarlo para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. El capítulo es el 10 y vamos a terminar hoy el capítulo 10. Vamos a ir desde el verso 30, que lo incluimos en el sermón de la semana pasada, pero es bueno volverlo a incluir hoy, hasta el verso 39. Y que al examinar este pasaje nos demos cuenta que en cerca de 2000 años, y han pasado desde el tiempo de Jesús, la estrategia para rechazar a Jesús sigue siendo la misma. Pero igualmente los resultados también serán los mismos. No funcionará. Por anticipado le doy la conclusión del sermón. Estas estrategias o estas estratagemas no funcionarán contra Jesús. Así que en este pasaje encontraremos el propósito de la estrategia. ¿Cuál era el propósito de la estrategia entonces? Eliminar a Jesús de cualquier manera. Recuerda que le acabo de leer la definición. Busca un propósito determinado. ¿Cuál es el propósito de la estrategia de los judíos? Era de los judíos eliminar a Jesús de cualquier manera. El método, se necesita un método para llevar a cabo esa estrategia. ¿Cuál era? Acusar a Jesús de blasfemia. ¿Sí? Y vamos a encontrar en este pasaje que ante esta estrategia y el propósito de esta estrategia, Jesús destruye aquella estrategia y lo vamos a encontrar al final del pasaje y vamos a encontrar allí el argumento de Jesús para destruir esa estrategia. Así que en esta mañana les quiero rogar un favor. Este pasaje en realidad es bastante difícil para nosotros hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque contiene una serie de elementos judíos que para nosotros son extraños, ¿cierto? La manera como ellos argumentaron, la manera como Jesús argumentó. Entonces, son extraños o un tanto extraños para nosotros porque estamos lejanos de ese pensamiento judío. Y por eso les voy a pedir que tengamos un poquito de paciencia porque puede tornarse un poquito difícil esta situación debido a que este argumento judío es un argumento jurídico basado en el Antiguo Testamento y pues obviamente a nosotros nos suena muy extraño hoy. Pero para poder finalizar el capítulo 10 es necesario que veamos esta parte de este capítulo. Así que es el favor que les voy a pedir. Tengamos un poquito de paciencia y prestemos mucha atención a los argumentos para poder sacar por lo menos una lección importante para nosotros en esta mañana. Y como les dije hace un momento, voy a retomar desde el verso 30, que lo vimos la semana pasada, pero para poner en contexto todo. Dice Jesús, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Y les hace una pregunta, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Así que vamos a mirar esta primera parte de esa estrategia o estratagema y es eliminar a Jesús de cualquier manera. Ese sería el primer punto de nuestro sermón en esta mañana, ¿cierto? Y a esta altura del ministerio de Jesús, para nadie era un secreto que los líderes religiosos de Israel querían eliminar a Jesús a como diera lugar, de cualquier manera. Una vez que Jesús dijo que Él y el Padre eran uno, sintieron que esta era una oportunidad que no deberían dejar escapar. Y por eso empezaron a recoger piedras para apedrear a Jesús y así terminar con este predicador, con este carpintero de Nazaret, que se les había vuelto un problema inmanejable.
En este momento, los líderes judíos rápidamente querían aplicar la ley levítica. Tendríamos que ir a Levítico, capítulo 24, y leer una gran porción de ese pasaje para entender lo que ellos estaban tratando de hacer, donde se establecía que cualquiera que blasfemara el nombre del Señor debía ser apedreado. Pero nosotros tenemos que tener claro esto: Jesús jamás blasfemó el nombre del Padre. Por lo tanto, esa era una acusación falsa. Pero los judíos querían utilizar ese argumento. Los judíos no estaban interesados en realizar un juicio justo. Para nada. Por lo tanto, no querían o no iban a seguir los protocolos adecuados en ese proceso o establecidos en la ley de Dios. Si nosotros vamos allí a Levítico, vamos a encontrar que hay un proceso para determinar que una persona blasfemó el nombre del Señor. Los judíos no estaban haciendo eso. Y el acusado tenía que ser encontrado culpable y debía haber suficientes testigos para que demostraran que él había blasfemado. Pero en este caso Jesús no lo hace. Simplemente ellos van a utilizar un tecnicismo de su ley para tratar de acusar a Jesús. Esa era parte de la estrategia o la estratagema, ¿cierto? Tampoco estaban interesados en seguir los protocolos que las leyes imperiales establecían para este tipo de cosas. Lo que querían ellos era apedrearlo rápidamente antes de que las autoridades romanas pudieran intervenir. Esto era muy común en el tiempo de Jesús, que cuando los judíos querían eliminar a alguien, lo apedreaban rápidamente, y cuando llegaban las autoridades romanas ya lo único que encontraban era el hombre o la mujer muerta allí apedreado, y nadie sabía nada. Esa era la manera. Y eso era lo que ya aquellos hombres pretendían. Jesús los enfrenta y les dice que de las muchas buenas obras que él había realizado entre el pueblo, ¿por cuál de ellas lo querían apedrear? Esa es la pregunta que Jesús les hace. Pide que le den sus argumentos y las razones por las cuales ellos supuestamente estaban en la capacidad de apedrearlo. Jesús había sanado a los enfermos, dado de comer a las multitudes, había enseñado la verdad de Dios, había predicado el evangelio, así que ellos debían decidir por cuál de estas obras lo iban a ejecutar. Este argumento por parte de Jesús es maravilloso. ¿Por qué? Porque simplemente aquellos líderes religiosos se quedan sin una base para decir por esto o por aquello o por lo otro. Simplemente esto demuestra que querían eliminar a Jesús a cualquier costo y sobre todo no por lo que hacía, sino por lo que decía. Ya vamos a ver cuál es esa parte. Así que es bueno que hagamos aquí un breve paréntesis. Detengámonos por un momento y pensemos para que podamos sacar algunas conclusiones. ¿Qué es más importante? ¿Lo que una persona dice o lo que la persona hace? Por ejemplo, una persona que dice ser un gran carpintero, ¿cierto? Afirma que es un gran carpintero. ¿Cuándo usted y yo sabemos que lo que esa persona está diciendo es verdad? Cuando vemos su trabajo, cuando vemos aquella mesa, cuando vemos aquel mueble, cualquier trabajo que él haya hecho, ahí sabemos, ¿cierto? ¿Cuándo podemos decir que un hombre es un gran esposo y un padre? ¿Solo porque lo dice? Que se levanta en una reunión y dice, yo soy un gran padre, yo soy un gran esposo. ¿Es eso suficiente para nosotros? No. Sabemos que este hombre es un gran esposo y un gran padre cuando vemos la forma como se comporta, cómo trata a su esposa y la manera como cría y educa a sus hijos. ¿Cuándo sabemos que alguien es un buen cristiano? Porque se levanta en medio de la congregación y dice, ¿yo soy un buen cristiano? No, es cuando su vida refleja el carácter de Cristo en todo lo que hace. Y ese es parte del argumento que Jesús les dice. Ellos querían separar lo que Jesús decía de lo que Jesús hacía.
Ambas cosas van juntas. Así que estos judíos querían eliminar a Jesús argumentando que había blasfemado. No que había hecho algo malo, sino que había dicho algo malo. ¿Sí ve? Por eso es que les decía que tuviéramos un poquito de paciencia, porque es un argumento filosófico hasta cierto punto. ¿Por cuál de las obras me quieren apedrear?, dijo Jesús. Ese es el argumento de Jesús en contra del argumento de estos individuos. ¿Cuál es la obra? Señálenme una obra por la que ustedes me quieren apedrear. Los judíos en realidad solo estaban buscando ¿qué? Una excusa. Esa era su estrategia, buscar una excusa para librarse de Jesús. Para nosotros hoy también existe el mismo tipo de hostilidad hacia Jesús. La gente quiere utilizar cualquier estrategia, o en este caso, la palabra más correcta o más adecuada sería utilizar cualquier estratagema, por insensata que ésta sea, con tal de rechazar a Jesús. Podríamos ponerlo de manera metafórica, que la gente que busca rechazar a Jesús, o que la gente que rechaza a Jesús está buscando apedrearlo, eliminarlo. ¿Cómo lo pueden eliminar de su vida? ¿Cierto? La presencia de Jesús en la vida del hombre pecador se convierte en una presencia incómoda, porque vivimos en un tiempo donde no queremos rendirnos por completo a su señorío. Tampoco queremos que nadie nos diga cómo hemos de vivir y mucho menos lo que hemos de hacer. Y por sobre todas las cosas, que nadie nos diga que lo que estamos haciendo es pecado. No, eso no lo queremos. Esa es la sociedad en la que vivimos, intolerante. Cualquiera que señala que otra persona está viviendo en pecado, entonces es xenófobo, es una persona retrasada, retrógrado, fanático, y etcétera, etcétera. Jesús, en cierta medida, para este tipo de personas se convierte en una persona incómoda con la cual hay que vivir. Yo me imagino, o lo quiero ilustrar tal vez, es como cuando de pronto le rentamos un cuarto a alguien, ¿cierto? Y esa persona se convierte en nuestro amigo y constantemente nos está advirtiendo del peligro de nuestro comportamiento, de a quién traemos a casa, de lo que hacemos en casa. Y esa persona nos está aguando la fiesta, básicamente. Entonces tenemos que utilizar una estrategia para eliminarlo. Cuando es ese compañero de apartamento, entonces llegamos a la conclusión y le decimos, ¿sabe qué? Necesito que me desocupes el cuarto. Es que mis padres van a venir, es que mi tía va a venir, es que lo que quiera que sea, con tal de ¿qué? De sacar a esa persona de nuestras vidas. Es la manera como quisiera ilustrarlo. Por eso el hombre actual está buscando cualquier estrategia para eliminar a Jesús de sus vidas. Hoy los hombres recurren a cualquier estratagema, cualquiera de esas, para eliminar no solo a Jesús, sino la palabra de Jesús en sus vidas. Y a ellos les parece, según su mente maquina, es el propósito y lo que ellos creen, que eliminando a Jesús podrán entonces finalmente hacer lo que mejor les parezca. Por eso necesitamos ver lo que está pasando en los diferentes gobiernos de nuestros países, en donde se ha eliminado a Dios de las asambleas, de los senados, de los parlamentos, de las escuelas, porque eso parece que es lo que nos resuelve la vida. Esa es la estrategia del hombre. El hombre en su necedad continúa rechazando a Jesús, que es el único que puede cambiar su vida y darle verdadero propósito y reconciliarlo con el Padre. Los judíos intentaron esta estrategia, intentaron apedrear a Jesús, y la historia nos confirma que apedrear a Jesús no es la solución. A los judíos no les salió nada bien, ni a ninguno que ha rechazado a Jesús. Por el contrario,
la estrategia es recibir a Cristo como Señor y Salvador y rendirnos por completo a Él, y Él vendrá a nuestra vida y resolverá la mayor de nuestras dificultades, que es la separación que el pecado ha causado entre Dios y nosotros. Verso 33, mire. Entonces, le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, ellos reconocían, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esa era la estrategia, la estratagema. Vamos a acusarlo de blasfemo. Mire, Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Aquí es donde nos encontramos con la parte gruesa del argumento legal entre los judíos y Jesús. Así que, ¿cuál era esa estrategia para lograr el propósito de eliminar a Jesús? Acusar a Jesús de blasfemia. Esa era la estrategia, el corazón de su estratagema. Los judíos les respondieron a Jesús que en realidad no lo querían apedrear por ninguna de las buenas obras que había hecho. No reconocen que eran buenas obras y que allí no tenían de dónde agarrarse, de dónde pegarse para poder acusar a Jesús. Sino que ellos, según ellos más bien, lo querían condenar era por la blasfemia que acaba de pronunciar al pretender ser hijo de Dios. Mire esto, la manera como Jesús respondió, vuelvo y repito, para nosotros es un poco difícil entenderla, porque tiene que ver con ese legalismo judío, esa ley, y en este sentido uso el legalismo como una palabra buena, no de mala referencia. Dice, lo que está haciendo Jesús es citando el Salmo 82:6. Ante la acusación de ellos, de que había dicho una blasfema, Jesús los lleva de regreso a la ley. Y les dice, mire lo que dice el Salmo 82:6, básicamente. Ellos lo sabían, por eso Jesús no les dice el Salmo tal, sino que se lo citó de una vez. ¿Qué dice el Salmo 82:6? Quiero que preste mucha atención a esto. Yo dije, lo mismo que repitió textualmente Jesús, vosotros sois dioses. Y añade algo más que Jesús no citó en ese momento, pero que para tener el contexto completo nosotros lo debemos leer. Y todos vosotros, hijos del Altísimo. En este Salmo, si usted se toma el tiempo de ir al Salmo, ahora más tarde, o en este momento, si usted va rápidamente al Salmo, se va a dar cuenta que este Salmo específicamente está haciendo un llamado de atención a los jueces de Israel, para que se abstengan de ser injustos a la hora de proferir sentencias. Y usted dirá, ¿pero qué significa esto? ¿Qué relación tiene con lo que estamos hablando? Pues que precisamente en este Salmo, la palabra jueces es traducida de la palabra hebrea Elohim, que en muchos pasajes del Antiguo Testamento es el nombre que se le da a Dios. Y también esta palabra se utiliza para todos aquellos que han sido representantes de Dios en la tierra. Elohim es plural, ¿sí? Y específicamente en el Salmo que le acabo de señalar, se refiere a los jueces. Hay otros pasajes que nos explican también esto mismo. Éxodo 21, del 1 al 6, Éxodo 22, del 9 al 28.
es aquellas personas a quienes se les encomienda una tarea específica. Así que el argumento de Jesús es este: si las Escrituras utilizan este tipo de título o expresión para referirse a los jueces, que son seres humanos, ¿por qué entonces Él no podía utilizar este mismo término, Elohim, para referirse a sí mismo como Hijo de Dios? Ellos están tratando de acusarlo por haber utilizado un título que ellos sabían que se utilizaba para los jueces y para cualquier otra persona que fuera un representante de Dios. Así que el argumento de ellos es derribado por la manera como Jesús lo está explicando. Para nosotros esto puede parecer irrelevante hasta cierto punto, pero esto lo que resalta en el argumento que Jesús está haciendo es que ellos estaban tratando por cualquier medio de eliminar a Jesús, ¿cierto? Porque como no lo podían condenar por las obras, entonces intentaron condenarlo por lo que dijo. Pero aún lo que dijo estaba completamente alineado con las Escrituras, con la revelación, así que Jesús podía libremente utilizar ese término de Hijo de Dios o Elohim. Ellos lo sabían perfectamente, por eso es que la estrategia se convierte en una estratagema. Es un engaño, una manera de eliminar a Jesús. Mire, la siguiente pregunta de Jesús para estos religiosos, ¿cuál es? Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, Hijo de Dios soy. Los judíos tenían claro el concepto de la santificación para el uso exclusivo de Dios. Así que ellos entendían que una persona, como el sumo sacerdote, era santa. Una cosa, el altar o los utensilios del altar eran santos. O un animal, el cordero sacrificial, era santo. O un día, el sábado, el día de reposo, podían ser declarados santos y de hecho habían sido declarados santos. Entonces, el ser santificado o apartado no es que nos sale una aureola aquí, sino que somos separados por Dios. Jesús dice, Él me santificó, o sea, me separó y me envió al mundo. Y porque yo digo eso, entonces ustedes me van a apedrear. Es básicamente el argumento de Jesús. Jesús afirma que el Padre lo había separado a Él para el uso exclusivo del Padre. Por eso Jesús una y otra vez repite que Él ha venido a hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque había sido santificado, había sido apartado, separado para Dios, para que hiciera su voluntad, para que cumpliera el propósito. Y para eso fue que Jesús fue enviado al mundo. Y eso era lo que estaba haciendo precisamente. Así que acusar a Jesús de blasfemia era una temeridad por parte de estos religiosos. Porque no solo las obras que Jesús había hecho daban testimonio de quién era Él, sino que además todo lo que había dicho estaba completamente de acuerdo con la revelación divina, con las Escrituras. Jesús no se salió ni una coma, ni un punto, ni la iota, que es el símbolo más pequeño en el alfabeto griego, se desvió Jesús. Nada. Para nosotros este tipo de argumentación puede sonar extraña y debe sonar extraña. Pero para los religiosos estaba plenamente claro, porque ellos conocían las Escrituras, conocían la Torá, conocían el libro de Levítico perfectamente, y ellos sabían lo que Jesús les estaba diciendo, lo entendían claramente. Quizás para usted y para mí, que no somos expertos en leyes, por ejemplo, o en cualquier otra área del conocimiento humano, pudiéramos entrar a una conferencia de abogados o de científicos o de matemáticos. Y si usted y yo no somos expertos en esa área, lo que ellos hablen a nosotros nos va a sonar a chino. No vamos a entender mayor cosa. ¿Por qué? Porque no somos expertos en esa área. Los judíos, los rabinos que estaban persiguiendo a Jesús, eran expertos en eso y sabían. Por eso Jesús utiliza un lenguaje que ellos entienden, pero que para nosotros se torna un poquito confuso. Por eso era que le advertía al empezar el sermón.
tengan un poquito de paciencia conmigo porque hoy es muy técnico esta parte y necesitamos sacar. Así que la aplicación para nosotros, ¿cuál es? Es que no importa si queremos ignorar las obras de Jesús con tal de rechazarlo, o queremos utilizar argumentos y estrategias rebuscadas para negar lo que Jesús nos está diciendo. Lo cierto de todo este argumento es que fracasaremos. No podremos apedrear a Jesús, ni tampoco lo podremos acusar de blasfemar. Jesús es el Hijo de Dios y tanto sus palabras como sus obras son una evidencia irrefutable para los hombres. No obstante, repito, mis hermanos, hay hoy quienes intentan utilizar cualquier estrategia, cualquier estratagema con tal de tratar de desvirtuar a Jesús. Y de esta manera seguir haciendo o viviendo como mejor les parece. Ese es el propósito, esa es la estrategia. Ellos creen que por ignorar a Jesús se podrán librar de él. Y así no habrá quien los acuse de su vida pecaminosa. Pero ningún hombre, mire mi hermano y mi amigo que me escuchen en esta mañana, ningún hombre, por bueno que se crea, podrá escapar del poder de las palabras de Jesús, ni mucho menos de las obras de Jesús. Mire cómo termina este pasaje. Verso 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¿Cuál es el argumento de Jesús entonces frente a la estrategia de estos judíos de acusarlo de blasfemia para poderlo apedrear? Mire, aquí va el argumento de Jesús, fácil. Jesús les propone a los judíos una prueba final. William Barclay la llama la prueba de fuego. Si ellos no estaban dispuestos a creer en él, en lo que les decía, está bien. Jesús les dice, bueno, si no me quieren creer en lo que les estoy diciendo, está bien. Pero les pide que examinen detenidamente las obras que él ha venido haciendo, para que entonces ellos, al examinarlas, se den cuenta o puedan llegar a la conclusión de si el Padre no estuviera actuando a través de Cristo, aquellas obras sería imposible realizarlas. Es lo que Jesús le está diciendo. Si el Padre, su poder y su presencia no obrara a través de mí, las obras que he hecho no podrían ser posibles. No podría haber alimentado a los 5,000, no podría sanar a los enfermos, no podría calmar tormentas, en fin, todo lo que Jesús hizo. Hasta esta altura del pasaje solo había sanado, había dado de comer, había multiplicado el vino. Pero Jesús le dice, examínenlas. Así que aquellos judíos religiosos tendrían que llegar a una conclusión. ¿Cuál sería esa conclusión? Que todo el ministerio de Jesús se podría evaluar y claramente esas obras demostrarían quién era él y que lo que decía era completa y absolutamente verdad y estaba de acuerdo con la revelación que ellos habían recibido de los profetas. Así que con el argumento que Jesús hizo también hay una lección para nosotros hoy. Si nos cuesta creer en lo que Jesús dijo, porque hay mucha gente que le cuesta creer en lo que Jesús dijo, y una de las razones es que muchas personas se ponen a leer los evangelios, especialmente los 4 evangelios, y en ellos encuentran diferencias entre el uno y el otro. Y utilizan esas diferencias para decir, ¿se da cuenta? Se contradice la Biblia. ¿Se da cuenta? No es lo mismo. Están utilizando o tratando de utilizar eso. De si los evangelistas escribieron de manera objetiva o no. Porque encontramos esas diferencias en sus relatos. Pero en lugar de esas diferencias contradecir, confirman lo que
las Escrituras nos dicen acerca de Jesús. Entonces el argumento de Jesús se torna muy poderoso aquí. Crean en las obras, para que conozcan y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Jesús, tal como lo describen los evangelios, hizo muchas obras portentosas. Sanó enfermos, liberó endemoniados, resucitó muertos, como veremos la semana entrante cuando entremos al capítulo 11 del Evangelio de Juan. Dio de comer a las multitudes, calmó tormentas y otra infinidad de obras que hizo, obras portentosas. Obras en verdad maravillosas, cada una de ellas, porque cada una de estas obras que usted y yo encontramos en los evangelios reflejan el poder de Dios manifestado desde el Antiguo Testamento. Son prueba fehaciente del poder de Dios en el Antiguo Testamento y cómo se manifiesta en Cristo en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Estas obras son maravillosas, todas ellas son maravillosas, pero si me permiten en esta mañana, quiero utilizar tal vez una hipérbole. Todas estas obras que le acabo de mencionar, sanar, dar de comer a la multitud, liberar endemoniados, todo esto, palidecen ante la majestad y el poder exhibido por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la obra cumbre, la obra magistral de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz y al tercer día resucita. Esa es la obra fundamental. Si usted no quiere creer en que Jesús alimentó 5,000, está bien, no crea. Que Jesús caminó sobre el agua, no quiere creer, no crea. Pero si usted no cree en lo que Jesús hizo al morir en la cruz del Calvario, que fue pagar por sus pecados y por los míos, y al derramar su sangre, pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios, y al tercer día resucitar y ahora estar sentado a la diestra de Dios Padre, usted no tiene salvación. Si a algunos les cuesta creer en las palabras de Jesús, entonces que miren la cruz. Que miren la cruz de Jesús para darse cuenta que Jesús es quien dijo que era el Hijo de Dios, porque no solo sus palabras permanecen, sino que sus obras son el argumento más poderoso por el cual, tanto para usted como para mí, es fundamental creer. Ninguna estratagema o estrategia humana prevalecerá o soportará el escrutinio divino. Irremediablemente fracasará ante los maravillosos y poderosos argumentos de Jesús. Así que ahora nosotros quedamos frente a una decisión trascendental. ¿Creeremos en lo que Jesús dijo? ¿O cuál será nuestra estrategia o estratagema para rechazar sus palabras? O lo que es más importante todavía, ¿creeremos en lo que Jesús hizo? En este caso, ¿cuál será nuestra estrategia o estratagema para rechazar lo que Jesús hizo? Si rechazamos lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo, simplemente estaremos rechazando el perdón de pecados y la vida eterna que solo Él nos puede dar. Al final, como le pasó a los judíos, las obras de Jesús harán añicos cualquier argumento, cualquier estrategia que querramos nosotros los hombres hacer con el propósito de rechazarlo y justificar ese rechazo. Mire esto, déjeme leerle algo ya para concluir. Julián el Apóstata fue un emperador romano que gobernó Roma, el Imperio Romano, entre 1361 y 363, gobernó el Imperio Romano entre 361 y 363 después de Cristo. Y es uno de los más antiguos y poderosos enemigos del cristianismo. Pues, él afirmó en su obra contra el cristianismo lo siguiente. Estas son palabras de Julián el Apóstata. Jesús ha sido celebrado durante 300 años
sin haber hecho nada en su vida que mereciera fama. A no ser que alguien piense que es una gran obra el sanar cojos y ciegos y exorcizar demonios en las aldeas de Betsaida y Betania. Eso fue lo que Julián el Apóstata dijo. No obstante, al final de su vida, se vio forzado a expresar la siguiente frase: usted me ha conquistado, oh Galileo. Uno de los más grandes y poderosos enemigos del cristianismo, al final de sus días, tuvo que decir: usted me ha conquistado, oh Galileo. Oremos. Amado Padre Celestial, te queremos dar gracias en esta mañana por la preciosa vida de Jesús, porque no solo vino a enseñarnos acerca de ti, sino que además vino a mostrarnos por medio de las obras que realizó tu amor, compasión y poder. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a creer en todo cuanto Jesús dijo y todo cuanto hizo en nuestro favor. Derriba todo argumento que nuestras mentes y corazones quieran levantar para que no creamos en Jesús. Por el contrario, llévanos cada día a un convencimiento más profundo que tanto lo que Jesús dijo como lo que hizo, especialmente en la cruz, revela claramente que Jesús es el bendito Hijo de Dios y nuestro único, suficiente y amado Salvador. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que tengan una feliz semana y no olvidemos que ningún argumento y estrategia prevalecerá contra la majestad y el poderío de Cristo. Que el Señor les bendiga.